Una platea inquieta para espectadores exigentes. A ver con qué exigencias nos va a venir doña Julieta Strasberg. La queremos ver porque debe estar hermosa como siempre. Mirá, hoy está toda pink, de Pink Toda Juliet. rosa. ¿Qué tenemos Toda hoy, rosa. Juli? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos el arreglito de María Ceballos, Ajá. los aritos de Carmen Alda y después todo colección Julieta Strasberg. Qué fascinante. Yo sigo diciendo vayan a Avellaneda y Rivadavia, lo de Olguita, vos no sabés qué barata es la ropa en lo de Olguita, no se van a arrepentir. Hay que vestirse como Gabriela Stoppelman en lo de Olguita. Sí, Uli. Pero sí, Olguita tenía un local y ahora tiene toda una galería para hombres, para niños, para mujeres. No hay mejores precios que Olguita. Vayan ahí, Rivadavia, entre Nazca y la que sigue, que ahora no me acuerdo cuál es, pero la van a encontrar a Olguita porque se copa toda la galería. Van a ver los precios, nada que ver con lo que ustedes conocen. Bueno, Juli. No, esto es Galería Güemes, sí. Y esto es San Telmo. Bueno, estoy vinculada con el programa en todas sus partes, les cuento por qué. Por lo que vamos a hablar hoy, sí. con Kornblit, cuando habla de la potencia de la huella, excelente, hermosa entrevista. Acá esto que les traigo tiene que ver con la potencia de la huella. Cuando vos mencionaste en la entrevista el tema de tu papá, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo estaba pensando en hacer también el cazador y el buen nazi, también pensaba en vos, profundamente, y para meter un poquito de humor antes de todo esto, cuando Isa me tocó hacer el vómito, si me hubieran llamado hace 20 minutos en vivo y en directo, yo les daba una verdadera... pero nos hubiera llamado un vómito en vivo. Claro, ¿Qué programa de revuelto? Aparte, revuelto y vómito pareciera ser, ¿no? Y como sí, es que tanta tos. A ver el logo. Revuelto. Un vómito. Perfectamente, pero mirá qué sincronía todo, Juli. Bueno, menos mal que no te llamamos, ¿no? Porque qué desagradable lo que nos estás contando. La verdad es que sí, pero... Vamos a ir a los... Fueron 4 personas. ¿Cómo? Estaban viendo 4 personas y se fueron. 4 personas se fueron después de lo del vómito. Sos piantaboto. Sergio y Kenny están escuchando a Susana. ¿Y qué van a hacer? Claro. Jean-Pierre Noer. Sí. Jean-Pierre Noer que está escuchando desde Río de Janeiro mientras filma su película Seduction. Mirá vos qué platea dijo, maravillosa. Por favor, me dice, mandame el clip porque vamos a hablar de esta obra teatral hermosa, El cazador y el buen nazi, que se lleva adelante en El Tinglado, Mario Bravo 948, los días lunes 20:30. Este lunes está en Río de Janeiro filmando, así que recomendación que decimos siempre, miren, se queden en Alternativa Teatral antes de sacar... Pero está todos los lunes. Todos los lunes. Menos todos los lunes, sí. Y contanos, ¿de qué viene esto y por qué tiene que ver con la verdad? Hay una frase de Simone Weil que dice que buscar la verdad es quedarse donde la verdad todavía no llega. Esto es soportar el vacío sin llenarlo de ilusiones. Y esta obra que escribe Mario Diamond, que obviamente dirige Daniel Marcove, porque siempre trabajan bastante ahí en dupla, y protagonizan Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio, lo que nos trae es un encuentro que uno podría pensar un encuentro imposible si no fuera porque fue real, que es un cazador de nazis, un sobreviviente del Holocausto, que se llama Simón Wiesenthal. Es el famoso cazador de nazis. El famoso cazador de nazis, y Albert Speer, el arquitecto del régimen totalitario nazi, el ministro de Hitler, y ese encuentro que, claro, este hombre había escapado a la horca, porque ahí se juega la verdad, él decía no saber nada, él era simplemente lo que Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, hubiera descrito como un prolijo funcionario, un elegante funcionario, el empleado perfecto, ¿no? Entonces, esa era su verdad, y con esa verdad llega con toda su elegancia el silencio en él, también en esto que decía Simone Weil, el silencio, ¿no? Como quedarse en el silencio, realmente él lo habita en la obra, cuando llega a ese despacho,
atiborrado de verdades, esos expedientes que junta Simón Wiesenthal con la verdad de todas las personas que dieron su testimonio y que él fue recolectando a lo largo de su trabajo y su búsqueda, porque él decía, ¿cuál es mi misión? Sino buscar esas verdades, esos testimonios, porque el famoso por qué o para qué uno sobrevive a un holocausto, ¿no? Vos sabés, Juli, que estás nombrando a una mujer que fue una gran pensadora de la verdad. Ella lo que decía es que uno se aproxima con sus saberes hasta el umbral donde dejas todos sus saberes. Es como si te desvistieras. Justamente eso sucede frente a la desgracia. Cuando vos estás en la desgracia, que no es un poquito de sufrimiento, la desgracia es esa sensación de que ya nada te ata la vida. Entonces avanzás con tu razón y en un momento abandonás todos los saberes, que es como abandonar el yo. En ese momento se produce el silencio, un vacío completamente cargado, y ahí es donde estás frente a la verdad. Nunca vivís la verdad para ella, estás frente a la verdad cuando das la vuelta de la desgracia. Y en general es ese silencio cargado el que se tensiona entre dos personajes que parecen rivales, que parecen tener vedada la posibilidad de una conversación por el odio que media, salvo que lo puedan transmutar en esta sabiduría y saltar el umbral, como decía Simón, ¿no? Totalmente, y recorren todo el tiempo también, se asoman al umbral, miran lo que hay del otro lado, y hay un encuentro que parece imposible, que había empezado por un intercambio epistolar, se escribían cartas, y continuará incluso después de este encuentro. La duda no es ajena a la verdad, pensaba también, y esta obra está habitada por la duda, porque no es una verdad cerrada, una verdad de certeza subjetiva, es una verdad de encuentro, de desencuentro, de preguntas incómodas. Es incómodo para el público también, tensiona. Es bello, como decían antes, ¿no? La crueldad que a veces fascina, porque ves a ese personaje. Al principio dijimos que la verdad es una curva. Siendo una curva no es un punto y aparte no es lineal, es un movimiento, no. Y que de golpe se choque con la duda, con la vacilación, con la sospecha, con la suspicacia. Pero hay un momento, dice Simone Weil, y supongo que la obra, tengo unas ganas de verla, muchas ganas de verla, la verdad me la estás vendiendo impresionantemente, donde uno llega a ese silencio, que no es la falta de palabra, sino la carga absoluta de un sentido, en donde ya la palabra no puede ni poner el piecito, es el lugar donde la palabra se rinde, se cae de rodillas y dice hasta acá llegué. Y qué lindo sería ver eso en el teatro, ¿no? En una escena del teatro. Mira, esa verdad, ese punto de inflexión que vos decís, tratando de no spoilear demasiado la cuestión, si bien es un hecho casi histórico narrado, digamos, o que está muy bien escrito por Mario Diamond en este sentido, y muy, muy excelentemente actuado, está dado por las imágenes. Yo creo que esto cuando a la verdad ya no se le puede pedir más nada cuando las imágenes hablan por sí solas, ¿no? O las imágenes del Holocausto. Son tan verdaderas, tan contundentes. ¿Qué podés hacer ante la pila? Hoy hablabas de los zapatos. Bueno, es famosa la imagen de la pila y se me pone la piel de gallina cuando recuerdo esas imágenes de las pilas, son montañas de zapatos, personas, ropas, ¿no? Digo, las ruinas, las huellas, los restos, los muertos, ¿no? Las víctimas. Es todo eso que vos decís, es la contundencia de lo real. Y la contundencia de lo real no puede no ser verdadera. Por eso totalmente impacta de ese modo y no necesita más palabras. Habla, se expresa, dice en sí mismo. ¿Dónde es que podemos ver esta obra todos los lunes, menos en el Tinglado? En el Tinglado. Hugo quiere decir algo más, porque al final de la obra, hablando de verdad, hay un momento de mucha verdad, que es el encuentro entre Ernesto Claudio, Jean-Pierre Noer y el director Marcove, que se saludan, toma la palabra aún manteniendo el
el tono y la forma de hablar de Simón Wiesenthal, Jean-Pierre Noir, digamos que no despega del personaje y habla de su amistad con Claudio y demás, pero habla de una historia personal, hablando de sincronicidad, que le llega a él esta historia en un momento en que en una entrevista una periodista le hace unas preguntas y él cuenta que su padre era también un sobreviviente que había huido, fugado, y en esto me acordaba de la historia de tu papá también, y que el papá era uno de esos 108 niños judíos que fueron dados a Francia, el padre, porque los abuelos murieron en Auschwitz, y Rolf Patrick Noer, que aquí me la anoté, había sido escondido en Francia, disfrazado de monaguillo, a los 13 años, para finalmente ser rescatado por un sacerdote antes de ser deportado a Drancy. Entonces, de alguna manera, hay una sincronicidad en esta obra que marcó de post-pandemia, llama a Noé y le dice, che, hagamos esta obra, y él dice, yo no voy a vivir a Simón o personificar, yo voy a encarnar, porque hay un lazo de sangre que lo une, y obviamente llama a su gran amigo, que habían compartido estudios y demás, para fundir esa biografía con la historia y contar su verdad con Claudio, que lo hace también, Ernesto Claudio, que lo hace perfecto, y dos memorias y el público se pregunta cómo puede ser verdad, yo digo, ese encuentro imposible entre estas dos verdades, porque cada uno con sus dudas, con sus preguntas, son verdad. Y pensaba también en otra obra que escribió Diamond, que era Tierra del Fuego, que también la vimos con vos, Gaby, con Alejandra Darín, y otros, la querida Alejandra Darín, un recuerdo, y que también hablaba de un encuentro que parecía imposible entre víctimas y victimarios. En este caso tenía que ver con un atentado de unos palestinos contra un avión que estaba con judíos, pero también era imposible, y en este caso le pegaban de los dos lados, porque estaba tan bien en lo neutral que bueno. Así que nada, volviendo al Cazador y el Buen Nazi, muy recomendable por todo esto, porque no sabemos a veces qué hacer con este teatro de la verdad, porque incomoda, porque el silencio en el público... Ahí vos justo nombraste a la pospandemia, ¿no? Y hay en todas estas personas que son sobrevivientes, parte de la culpa del sobreviviente y parte de la responsabilidad del sobreviviente, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno está entre los pocos sobrevivientes? Que es algo que en la pospandemia también sucedió y todavía no lo tenemos muy pensado. Nosotros somos los sobrevivientes de la pandemia. Bueno, no lo estamos haciendo muy bien, te diría. Bueno. Que tengamos que hacer. Las desgracias nunca se atraviesan en patineta, siempre es medio encharcado el camino, así que estamos chancleteando, ya veremos cómo salimos del barrio. Bueno, vamos Juli. A ver, porque la banalidad del mal la tenemos acá, ¿eh? Sí, la banalidad del mal no es un hecho singular, es un concepto creado, pero no es un hecho singular de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver, para cerrar este hermoso momento, nos diste a todos ganas de ir a ver esa obra, como el maestro Martín Camarero le da un moñito.